Buen día a todos. Les agradecemos su atención a este video en el cual hablaremos de los géneros textuales. Somos estudiantes de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nuestro equipo es conformado por Tamara, Lucy, Ariam, Carol y Paula. El fin de este proyecto es el de informar y mostrar cómo nuestra comunicación va mucho más allá de simples letras. Nuestro idioma es formado por una hermosa estructura y diferentes herramientas que nos permiten expresarnos de distintas formas. ¿Sabías que existen diferentes géneros de textos? Existen diferentes géneros porque hay necesidades de comunicación distintas, porque hay autores con intenciones diferentes que satisfacen una necesidad y contextos diversos para la producción comunicativa. En esta ocasión hablaremos de 5 tipos de textos. Narración. Un texto narrativo es en el cual se cuenta una historia, ya sea real o ficticia. Este tipo de texto tiene 4 puntos que lo caracterizan. Número 1. Marco narrativo, en el cual se plantea el problema a resolver y en su mayoría el contexto. Número 2. Un desarrollo o nudo. Así como lo dice su nombre, es en el cual se desarrolla la historia. Número 3. Un clímax. Es donde llega el punto más emocionante de algún evento. Número 4. Una conclusión o desenlace, donde el problema se resuelve. Esta historia necesita un narrador, el cual puede ser algún personaje, ya sea secundario, principal o un villano, aunque también puede ser alguien diferente y ajeno a esta historia. Se puede dividir en tomos, capítulos, actos o partes, dependiendo de la forma en la que sea presentada. Este tipo de texto tiene como fin informar algo, hacer pensar al lector, o simplemente como forma de entretenimiento. Algunos ejemplos en los cuales se usa el texto narrativo son libro, novela, cuento, mito, biografía, entre otros. Aunque cada uno tiene una forma diferente de presentar la historia, como podemos ver con un cuento, que es algo ficticio y se desarrolla rápidamente, o una biografía, que describe la vida de una persona y sus logros, basándose en lo real. Los dos utilizan este tipo de texto. Un ejemplo se puede apreciar en una carta, donde contamos los acontecimientos de nuestra vida a otra persona, o de una forma más actualizada y sencilla es por mensaje de texto, al contar nuestro día a alguien o simplemente una serie de eventos importantes para nosotros. Descripción. Nos dice Anton 2020. La descripción es la manera de representar en una comunicación verbal la forma en la que se perciben los rasgos de algún objeto. Los pasos a seguir para aplicarla de la mejor manera son: observación. Contemplar de manera detallada y sistemática, recogiendo así una serie de características. Selección. Como su nombre lo dice, seleccionará las características más importantes. Ordenación. A partir de lo seleccionado se ordena en un criterio. Expresión. Lingüística adecuada, ya sea oral o escrita, y el objetivo de esta. Este género textual se caracteriza por ser estática, es decir, no tiene movimiento, o dinámica, en otras palabras, muestran los cambios al percibir un objeto. Referencial, como lo dice, hace referencia a algo, ya sea una persona, objeto, animal o acción. Otra característica es que llevan marcadores, ya sean espaciales para ubicarlos, de numeración que sirven para saber el orden en el que serán colocados, o el adjetivo, pues califica al sustantivo según sus cualidades. Un ejemplo de la descripción estática es: en el cuarto la cama es matrimonial ubicada al centro, con 3 cojines encima. 2 de ellos son amarillos muy llamativos y el otro color blanco. Un guardarropa grande de color rosa con amarillo en la parte superior derecha. Descripción dinámica. Entro al salón de música y siento una calidez. Las luces se enfocan a los que tocan el violín para darles el protagonismo. Por otro lado, un grupito de chicos platican, mientras que los hijos del profesor escuchan con atención. Argumentación. Este género textual se caracteriza por su finalidad de convencer o instar a actuar al receptor según los argumentos del emisor. Para que este género exista, es necesario que el emisor plantee una hipótesis o conclusión
teniendo un nivel adecuado de conocimiento sobre el tema que le puedan dar validez a sus palabras. Por ello, su uso no es tan cotidiano como las anteriores. Una vez que se presente, el género expone todas las razones que se consideren pertinentes para conseguir una postura del receptor que sea a favor de nuestros argumentos. La estructura de la argumentación comienza con la exposición del tema, se sigue de la formulación de la hipótesis, se presentan los argumentos y finalmente se expone una conclusión. Los marcadores discursivos propios del texto argumentativo pueden ser creo, opino y considero. Un rasgo lingüístico de este tipo de textos es la subjetividad, por lo que la expresión de la opinión es mediante el uso de la primera persona. Algunos ejemplos de este tipo de textos son textos científicos, textos legales, ensayo, textos periodísticos, debates orales y publicidad. Explicación o exposición. Los textos expositivos responden a la función denotativa del lenguaje, esto es que pretenden informar y difundir conocimientos sobre algún tema de manera más o menos extensa y profunda según la especialización del público al que vayan dirigidos. Pueden estar divididos en dos grandes grupos, divulgativos y especializados. Los textos divulgativos informan sobre temas de diversa naturaleza como sociedad, ciencia, tecnología. Los textos especializados se caracterizan por la profundidad y detalle con que se ha abordado el tratamiento del tema y el uso de un léxico muy específico y hasta cierto punto opaco para los no expertos. Las características principales de los textos expositivos es que predominan las oraciones enotativas, se utiliza la tercera persona, los verbos de las ideas principales se conjugan en modo indicativo, su registro es formal y se emplea en gran cantidad de términos técnicos o científicos. También pueden o no utilizar terminología técnica, además de que dependerá de la audiencia a la que se dirige el contenido y de las necesidades del emisor. Un ejemplo de este tipo de textos puede ser el tema de impresionismo. Es un movimiento artístico que se circunscribe al ámbito de la pintura. Surgió a mediados del siglo XIX, se caracteriza por la búsqueda de plasmar la luz y el instante. Sus artistas, entre los que se destacan Monet, Renoir y Manet, pintaban la impresión visual, por lo que en sus obras los elementos no se definen y los elementos que se convierten en un todo unitario. Los colores que, junto con la luz, son los protagonistas de las obras son puros, no se mezclan, no se ocultan las pinceladas y las formas se diluyen de manera imprecisa de acuerdo a la luz en las que la ilumina. Y por último, dialogal. El diálogo es lo que sucede entre el hablante y el oyente para intercambiar información, turnándose para hablar. El diálogo puede ser oral o escrito. Tipos de diálogo: espontáneo. Se produce en situaciones que no se han previsto. Planificado. Se realiza en situaciones programadas y formales. Ejemplo: de forma oral. La conversación. Es un diálogo improvisado amistoso. Es nuestra principal forma de comunicarnos. El debate y la tertulia. Son diálogos planificados en los que un grupo de personas discute sobre un tema, suele haber un moderador que reparte el turno de palabra. La entrevista. En televisión o radio, un periodista hace preguntas a una persona para conseguir información. De forma escrita, un chat, en el que además de mensajes escritos cortos y dinámicos, se utilizan emoticonos, GIFs, stickers, etc. Una obra de teatro. Aquí todo el texto es dialogado. Como no hay narrador, el autor de la obra tiene que transmitir las acciones, los sentimientos y las ideas de los personajes por medio de los diálogos. En una narración, cuento, novela, fábula, etc. También puede haber diálogos cuando el escritor incluye lo que los personajes se dicen unos a otros. Cuando un personaje habla, se utiliza un guión o una raya de inicio de cita. Es importante recalcar que, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, no puede haber un acto de comunicación por medio de la lengua sin un texto. Los tipos de texto, concebidos como modos de organización del discurso, tienen características lingüísticas y estructurales específicas que hacen que todo aquel se estructure de acuerdo con las convenciones que impone el contexto que aparece. Los textos en cada género comparten una perspectiva y objetivo, pues pretenden llegar al receptor con información clara y precisa, para que entiendan y compartan el mismo. La importancia de los géneros textuales surge de la necesidad de estos en la vida cotidiana, en el ámbito comunicativo. Como futuros profesionistas, debemos conocer en su totalidad los géneros textuales, características y objetivos.
De este modo sabremos cuál es el adecuado para dar un mensaje específico y que tengamos el efecto esperado en el receptor. I